En este otro segmento vamos a ver algunos ejemplos que ilustren lo que están viendo ustedes aquí en pantalla de la métrica libre. Habíamos hablado entonces que podía ser o a nivel perceptivo, que yo escucho y me doy cuenta que no puedo organizar nada, percibo que hay ritmo, sí, percibo que hay tono modalidad, sí, pero si soy objetiva de percibir en el fondo ese patrón regular, no aparece. ¿Mm? Después está el tema de las cadencias, que es lo que les expliqué, en cuanto a una intervención dentro de una forma totalmente medida, isócrona y demás, un momento de libertad. Y desde el punto de vista visual, algo que salta a la vista que no está escrito con los criterios convencionales. Lo que les estoy compartiendo ahora es la página 139 del módulo, que es el concierto, el primer número del concierto que dice acá Vorspiel, que eso es preludio, de Max Bruch. ¿Mm? El concierto Opus 26. Tiene otros conciertos escritos, pero este realmente es de los más divulgados por su atractivo. Es lindo, en vuelta a quedarse. A ver, esta es una parte de violín, es la parte del violín solista. Así que hay un montón de indicaciones que sirven para cuando el solista, el violinista solista, lo está preparando, lo está estudiando y que le sirven de información, de hoja de ruta de lo que está sucediendo a su alrededor mientras lo va a tocar. Vamos a hacer algunas indicaciones generales que les pueden ser de utilidad o de curiosidad. Por ejemplo, esto que les destaco aquí arriba, esas son indicaciones técnicas. ¿Mm? Estos signos indican, el primero, el que les estoy marcando acá, el que está arriba, eso quiere decir el arco hacia abajo, es decir, al talón. Quiere decir que el paso del arco con el violín es, si está el violín acá, apoya el arco cerca del talón y es el brazo que se desplaza hacia abajo, ¿m? Hacia la punta del arco. Se indica con el rectángulo este que emula la forma del talón del arco. En forma análoga tenemos el otro signito, que es como esa B corta, que es la punta del arco, que tiene realmente esa forma. Y que quiere decir que es el arco hacia arriba. ¿Mm? Eh, Se apoya el arco, la punta del arco se apoya en la cuerda y después se desplaza para arriba. Otra terminología que se usa es empujando, tirando. Así como se dice arco arriba, arco abajo, lo cual es un poco eh, tomado del inglés, que dice acá down bow y up. La versión latina más convencional es empujando o tirando. Empujando es cuando está en la punta, que a partir de ahí empujo, y tirando cuando lo apoyo en el talón y de ahí lo tiro. Costumbres de cada uno como lo hacen. Después hay otros indicadores, como por ejemplo en los números romanos 1, 2, 3, 4, para indicar en qué cuerda hay que tocar, porque hay veces en que los compositores exigen, por una cuestión de calidad de sonido, que ese pasaje sea ejecutado en tal cuerda del violín, porque tiene un color particular. Y el violín no es como el piano. En el piano uno sabe que un signito en el pentagrama representa una única y exclusiva tecla en el piano, no es otra. Puedo hasta ni siquiera saber cómo se llama. Hasta podría ser un ignorante de los nombres de las notas, pero sí saber que determinado signo en determinada línea de la clave de sol representa tal tecla del piano y listo. Pero otros instrumentos no. En el caso del violín, como sucede con otros tantos, un mismo sonido tiene más de una opción de realización. Lo puedo hacer en más de una cuerda. No voy a decir en las cuatro necesariamente, pero tengo más de una opción. Y ahí está el trabajo de digitación y de decisión de qué toco en qué lugar. Bueno, esas son cosas de la presentación general. Vamos a algunas otras, como por ejemplo lo que nos atañe, que es lo relativo a la música. Miren cómo empieza esto. Vean ustedes hasta aquí, estos primeros compases. ¿Quiénes conviven de una manera un tanto excéntrica? ¿Se les ocurre algo? Pueden participar y dar alguna idea. De lo que está destacado en colores, están conviviendo, por un lado, silencios y puestos en lugares rarísimos, porque miren estos silencios acá arriba, miren estos acá flotando en líneas adicionales, y están con una tipografía más gorda que las otras notitas que están más pequeñitas. Lo que quiere decir que de verdad verdadero, en ese momento el violinista no tiene que tocar nada. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 compases de pausa. Por eso están estos silencios de redonda
como una manera genérica de decir que es el silencio del compás entero. Eso se usa muchísimo. Uno dice, pero no, una redonda son cuatro negras, y si el compás llegara a ser de 12 octavos, ¿qué hago? No, 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 dentro de la jerga, por decir así, de la escritura, de la manera de escribir, es el compás, es el silencio del compás entero. No, 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 no quiere decir estrictamente que sea de redonda, quiere decir que vale por todo el compás. Pongo eso y yo ya sé que el compás está vacío. Adentro quepa lo que quepa. Bueno, pero vemos que hay notitas escritas pequeñitas. Esas son las que se llaman guías. Son guías de orquesta. Porque el compositor, perdón, el intérprete tiene que empezar a tocar, pero él va a estar atento a que sucedan los eventos que es- están indicados ahí. Él tiene que poder ver que en efecto haya un trino sobre las notas sol y haya estos juegos de terceras que se ven a continuación. Después, concluido esto, lo que aparece es lo siguiente. Y acá sí me interesa que ustedes estén muy atentos. Lo voy a agrandar para que lo vean con atención. Ustedes lo están consultando desde el módulo, lo podrán ver con la medida real. Miren lo que hay aquí. Indicaciones de palabra. Solo ad lib. Ad lib es una expresión latina que quiere decir ad libitum, lo que quiere decir a gusto, lo que quiere decir que depende de la interpretación de cada uno qué es lo que va a hacer con eso, qué sentido le va a dar, qué intencionalidad, qué tempo le va a dar, porque es un solo. Él solo tiene esa virtud, es el intérprete el que se expresa con el material que el autor le escribió. Y ahí es donde se escuchan todas las distintas versiones. Ay, como la versión de este violinista, la versión de aquel otro, porque cada uno interpreta las cosas según cómo las percibe. Es el elemento subjetivo de la música. De eso venimos hablando mucho. Es raro a veces escuchar en el conservatorio que la música tenga tanta subjetividad en aspectos como la rítmico-métrica. Y nosotros vemos este año que, en efecto, respetando la compatibilidad, uno puede expresar una misma idea de distintas maneras gráficas. Tienen la palabrita mágica del tempo para indicar si es lento, si es rápido, la unidad de tiempo. Hay más de interpretación en la vida real. Lo que pasa es que han sido formadas dentro de los ejemplos prolijos como para no enloquecerlas, sino justamente formarlas. Pero en la vida real pasan esas cosas. Solo ad libitum. ¿Qué le pasa a esto? Desde el punto de vista métrico. ¿Qué es lo que no tiene? Miren lo que les está lo marcado ahí. No tiene indicadores métricos, exactamente. No tiene indicadores métricos, que es lo que aparece en la columna de la derecha, de ningún tipo. No hay compás. Si lo hubiere, tampoco hay que otra cosa que determinan los compases. Las líneas divisorias. Tampoco hay líneas divisorias. ¿Ven que todo esto es una sucesión de ritmos? Estos ritmos, ¿dónde encajan? ¿Cuál es el tiempo fuerte? No lo hay, porque como no hay estructura métrica, no hay jerarquías métricas, no hay tiempo fuerte, no hay tiempo débil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Manos en la masa. Hay que tocarlo. Hay que tocarlo y permitirse que la música nos hable, que la música nos diga cómo es esto. ¿En base a qué? Porque yo no puedo convertir esto en una cumbia. ¿Por qué? Porque tengo indicadores rítmicos. No tengo métricos, pero sí tengo rítmicos, que medianamente deberían ser respetados. ¿Por qué medianamente? Porque lo que cuenta no es lo parejitas que sean las corcheas, no es lo exacto que dure la negra con puntillo. No, solamente lo que está indicado es que hay una nota sol que es un poco que es la más larga de todas, por decir así. Después siguen notas de duración semejante, las corcheas, y algunas cosas en el medio como para darle alguna variedad. Y como si poco fuera, tengo la anuencia de los calderones, un calderón sobre la primera nota y un calderón sobre la última, para tampoco precipitarme en la salida de este discurso. Todo esto que les digo ustedes lo van a tener en su momento que escuchar. Hasta les sugiero que hagan una investigación por cuenta propia. Yo les puedo ofrecer el material, pero yo creo que tienen totalmente la posibilidad de acceder desde YouTube
Max Bruch, opus 26, y este es el comienzo del concierto. Cuando arranque el concierto se van a encontrar con esto, ni siquiera hay que andar buscando en qué minuto sucede. Entonces, ilústrenlo ustedes por cuenta propia, hagan ese trabajo extra de complementación. Yo les presento la partitura, a la cual es más difícil acceder, hay que buscarla, hay que encontrarla y demás. Pero ustedes escúchenlo por cuenta propia. Bueno, esto son las cadencias. Ahora, me escucharon decir que las cadencias normalmente aparecían dentro de un concierto, al final del primer movimiento, por lo general como un momento virtuosístico en el que se explaya el solista en cuanto a sus recursos técnicos. Pero esto arranca con esto. ¿Cómo? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que estamos en el romanticismo. Entonces las cosas ya dejan de ser tan estrictas como en el clasicismo, donde la forma debía ser así. Las formas se relajan en el romanticismo. Y si ustedes recuerdan lo que hayan visto en la apreciación musical, es el nacimiento de las formas breves, bagatelas, impromptus. ¿Qué quiere decir impromptu? Improvisado. Es esto, que parece como que estás inventando. La verdad está todo escrito, pero tiene que sonar como si fuera una cosa fluida. Danzas de distinto tipo, mazurcas. Piensen en Chopin al piano. Nocturno. ¿Qué forma es un nocturno? No habla de la forma, habla del carácter. Algo íntimo, algo sereno, propio del momento de la noche. No es un desfile por la peatonal, no es eso. Entonces, eh, las definiciones y las formas musicales del romanticismo se flexibilizaron muchísimo. Y esto corresponde a ese periodo, tal cual. Es un concierto romántico. Así que empieza con una estructura que al autor le encantó y quiso hacerla así. No fue ni el primero ni el último. Está lleno de cosas. Hasta Beethoven mismo ha hecho en algunos de sus conciertos estos mismos juegos de empezar como si fuera una improvisación y después arrancar de una manera un poco más estructurada. Porque tiene que ver estrictamente con la creatividad y con el derecho de los compositores a expresarse en su sentido. Así que acá tienen todo este solo. Y yo les voy a tocar las notas. No estoy haciendo solfeo para nada. Es una versión burda, burdísima, porque no quise influenciarlos en cuanto a la intencionalidad del fraseo o de los motivos que puedan tener acá. Es solamente una serie de notas. Le cabe al intérprete interpretarlas. Exactamente. Ahora, ¿cuánto dura esto? Lo que tienen acá. ¿Cuánto es? ¿Un compás? ¿Dos compases? No son compases, es un solo. El solo dura hasta que termina. Y encima tiene algunos indicadores dinámicos. Empieza en forte, achica, hay un regulador aquí que crece, después cierra y hasta tiene un retardando, lo que quiere decir que además de hacer medio lo que quiere, ahí está pedido por el autor que retarde la llegada de esas notas, que vaya haciéndolo más lento. Después, ¿qué alterna? Tres compases. Matemático, porque eso es toda la orquesta. Acá la orquesta está solfeando, marcando cuatro y tocando todo el mundo junto. Miren el contraste. Lo que les decía, la métrica libre puede ser episodios, no tiene por qué ser todo libre. Y después, ¿qué viene? Otro solo. Este solo denota una semejanza con el primero porque empieza con una nota larga. Pero ahora viene un momento como de ansiedad, porque dice, creyendo es stringendo. Stringere quiere decir apretar, restringir, contraer en italiano. Lo que quiere decir que si yo tengo todas esas notas que contraer, las tengo que hacer más rápidas. A los efectos del tiempo es como que esas se precipitan. Y tiene un montón de notas repetidas, aquí arriba, esas notas fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, que no es cuestión de repetirlas como un eco, es cuestión de entender hacia dónde me llevan, qué es lo que quiero decir, qué es lo que estoy asegurando con eso, y terminan en disminuyendo con el regulador, retardando y un pianísimo con calderón. Así que miren cuántas cosas se pueden hacer sin un compás. Y ahora viene, o antes de la A, otra intervención de la orquesta, contrastante, porque el violín terminó con un pianísimo y estos empiezan con fortísimos forzato. Y después en la letra A
empieza rigurosamente el tempo, ¿m? Porque ya ahí vale la indicación de allegro moderato del principio. Y empieza desde la letra A, dice solo porque es la parte solística del violín. Eso es el concierto para violín y orquesta. El violín está tocando eso. Y tiene un montón de situaciones que nosotros las vamos a ver desde el punto de vista del solfeo y cómo abordarlas. Porque el año pasado yo sé que ustedes vieron valores irregulares, pero el valor irregular en general que ustedes vieron era por unidad de tiempo, a menos que apareciera algún tresillo de negras. Hicieron en algún compás de 3 cuartos o de 4 cuartos algún tresillo de negra, que ya es como que me complican porque exceden el marco de contención de la unidad de tiempo e involucran más de un tiempo. Bueno, acá tenemos algunas cosas semejantes. Verán que hay un septecillo, pero ya todo está matemáticamente escrito. Ya acá no hay fantasía, no hay libertad, no, se terminó la métrica libre. Esto se escribe lo que dice, se toca lo que dice acá. Tienen dobles puntillos, que también los vamos a ver en clase en algún momento, un recordatorio breve que puedo hacer, otro septecillo, y tiene hasta unos valores irregulares de lo más atractivos de 10, que los vamos a hacer solfeados en su momento. Después tiene otra indicación relativa al tempo, que es esto que dice acá, largamente. Largamente son esos, en italiano se llaman falsos amigos y falsi amici, que son las palabras que nosotros en español creemos que, como las conocemos, ya sabemos lo que significa, pero quieren decir otra cosa. Largo en italiano lo que quiere decir es ancho. Entonces, tocar algo largamente es ensanchar, así como estaba el contrario de stringere, que era stringendo, apretar, meter todas las cosas apuradamente en un lugar cada vez más restringido, el largamente es ponete cómodo que hay espacio. Lo que quiere decir que por razones expresivas uno debe, porque así lo pide el autor, interpretar largamente estos tresillos que ven aquí. Esto y el compás que sigue. Hay una indicación de retardando y después del retardando, la pareja perfecta del retardando, ¿cuál es? A tempo, porque no es retardando eternamente. Si es el final, quizás sí, se extingue así perdido en el tiempo. Pero si va a continuar, una vez que termine el retardando, hay que retomar el tiempo. Bueno, este es un ejemplo entonces de métrica libre con algunas de las situaciones que se plantean desde el marco teórico que tienen ustedes ahí en la página 21, 50, no sé, ya me parece. Desde lo perceptivo se van a dar cuenta cuando lo escuchen. Quiero que lo escuchen. Desde las cadencias, tienen acá los ejemplos de las cadencias, cómo se escriben, que muchas cadencias no tienen compás. Por momentos sí, pero por otros se olvidaron, los dejaron, los desactivaron. Y desde el punto de vista visual, la carencia de todos esos típicos indicadores. Bueno, este entonces es el ejercicio con Bruch. Escúchenlo, escuchen la grabación de esta explicación, pero también escuchen antes la obra, así esto tiene criterio, tiene sentido para ustedes. Porque lo tiene para mí porque conozco la obra, pero yo les estoy hablando de algo que ustedes no han visto todavía, entendiendo cómo ver, escuchar en música. Es decir, estoy describiendo algo que ustedes desconocen. Escúchenlo primero y después vamos con esto.